Ya. Buen día, doctor. El día de hoy vamos a exponer el proceso judicial de expropiación. Ese tema lo va a realizar las alumnas Fabiola Cutipale y Fiorella Ortega Mamani. La expropiación es un proceso administrativo y jurisdiccional mediante el que se produce la expropiación de un bien, siendo el mismo una cesión forzada por la administración pública en el que previamente determinada de un bien perteneciente a una persona privada, la cual será indemnizada utilizando para ello una compensación económica por la pérdida de su bien. Esto lo regula el artículo 70, que indica la inviolabilidad del derecho de propiedad, expropiación. Siguiente. Según el objeto de expropiación, se encuentra regulada en el título 2 del objeto de las expropiaciones de la ley número 27.11.7, en los siguientes artículos. El artículo 12 del objeto, en que indica que todos los bienes inmuebles de dominio privado pueden ser objetos de expropiación. Artículo 13 del subsuelo y del sobresuelo. Pueden ser materia de expropiación el subsuelo y el sobresuelo, independientemente del suelo, salvo que por el hecho de la expropiación del subsuelo o del sobresuelo la propiedad del bien no pueda ser usada o explotada parcial o totalmente. Y el artículo 14 de la expropiación total, en el que indica que el sujeto pasivo de la expropiación podrá solicitar la expropiación total cuando la fracción del bien que no es afectado por el acto expropiatario sufra una real desvalorización o resultare inútil para los fines a que estaba destinado con anterioridad a la expropiación parcial. Siguiente. Competencia para conocer del proceso de expropiación. En el artículo 488 del Código Procesal Civil, competencia indica que son competentes para conocer los procesos abreviados los jueces civiles, los de paz letrados, salvo en aquellos casos en que la ley atribuye su conocimiento a otros órganos jurisdiccionales. El artículo 20 establece la expropiación. Tratándose de bienes inscritos, es competente el juez del lugar en donde el derecho de propiedad se encuentra inscrito. El artículo 24 indica competencia facultativa. Además, el juez del domicilio del demandado también es competente a elección del demandante. Siguiente. Requisitos de la expropiación. En el artículo 70, para el ejercicio de esta potestad expropiatoria se debe tener en cuenta lo siguiente. Debe estar sujeto a una reserva de ley, es decir, debe declararse mediante una ley expedida por el Congreso de la República. Debe obedecer a exigencias de seguridad nacional o necesidad pública. Indica que el Estado está obligado a pagar en efectivo la indemnización justipreciada que compensa el precio del bien en materia de expropiación. Siguiente. En cuanto a las razones o causales justificantes de utilidad o necesidad pública o de seguridad nacional, el artículo 70 de la Constitución Política del Perú y el artículo 4 de la Ley 27.11.7 se desprende que las razones o causales que justifican la expropiación son las siguientes: las de necesidad pública y las de seguridad nacional. Entonces, se entiende que la indemnización tiene la finalidad de garantizar una reparación justa por la pérdida de la propiedad y la restricción que la expropiación supone al derecho de propiedad, protegiendo de esta forma la seguridad jurídica y el principio del resarcimiento completo a favor del expropiado. Siguiente. Improcedencia de la expropiación. La improcedencia de expropiación del contexto del derecho peruano se refiere principalmente a la Ley 27.11.7, Ley General de Expropiaciones, el cual resulta improcedente en los siguientes apartados: cuando se funda en causales distintas a las previstas en la ley, cuando se pretende justificar la expropiación con el objeto principal de incrementar las rentas públicas, cuando la expropiación responde a la necesidad de ejercitar derechos reales temporales sobre el bien, en cuyo caso el Estado pueda celebrar contratos que otorguen estos derechos temporales, pero no expropiar. Siguiente. La demanda de expropiación. Para este subtema, el artículo 424 y 425 del Código Procesal Civil indica que debe estar acompañado de documentación para expropiación, como es copias auténticas de las disposiciones legales autoritativa o dispositivo ejecutora de la expropiación, copia certificada de los asientos registrales del bien para expropiar a su caso,
documentos técnicos de identificación y evaluación del bien a expropiar conforme al destino previsto, la tasación debidamente motivada del valor comercial actualizado del bien a la fecha de la resolución ejecutada en la expropiación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la Ley General de Expropiaciones, Ley número 27117. Siguiente. La contestación de la demanda de expropiación. En el artículo 522 del Código Procesal Civil indica que sobre la contestación de la demanda de expropiación, dicho acto procesal debe cumplir los requisitos del artículo 442, numeral que regula los requisitos y el contenido de la contestación, como indica la caducidad del derecho si la demanda de expropiación se hubiera presentado extemporáneamente, vale decir fuera del plazo legal de caducidad contemplado en el inciso 1, y en lo que indica el artículo 531 del Código Procesal Civil, dicho plazo es de 6 meses y se computa desde la publicación o notificación, lo que ocurra primero de la exposición legal que autorice o disponga la expropiación. Siguiente. La reconvención en la expropiación. Eso está regulado en el artículo 523 del Código Procesal Civil, en el que refiere que la pretensión de expropiación total del bien o complementaria con otros, esta solo puede sustentarse en el hecho que la parte o fracción del bien o los bienes no afectados por la expropiación se desvalorizan o cuando resultan inútiles para los fines a que estaban destinados antes de la expropiación parcial o incompleta. Siguiente. Efectos de la declaración de la rebeldía. Está regulado en el artículo 461, efectos de la declaración de rebeldía. Cuando la declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda, salvo que, habiendo varios emplazados, alguno conteste la demanda, la pretensión se sustente un derecho indisponible, requiriendo la ley que la pretensión demandada se pruebe con documento, este no fue acompañado a la demanda, o cuando el juez declara en resolución motivada que no le producen convicción. Siguiente. Y oposición del expropiante a la compensación por daños y perjuicios y obligación del expropiado de otorgar contracautela. Eso está regulado en el artículo 523A, contradicción. Refiere que en caso de contradicción por parte del sujeto activo de la expropiación de la compensación por daños y perjuicios, el juez ordenará al sujeto pasivo de la expropiación otorgar contracautela a favor del Estado a través de garantizar real o fianza bancaria. Entonces, el juez solo entregará el monto de la indemnización justipreciada una vez otorgada la garantía real o fianza bancaria o que se refiere al párrafo anterior de ser el caso, en cuyo supuesto no se otorga garantía a favor del sujeto activo. Se entregará al sujeto pasivo el monto de la indemnización justipreciada en ejecución de sentencia. Seguidamente, mi compañera seguirá. Bien, la conciliación en el proceso de expropiación. Esta tiene como finalidad principal el facilitar un acuerdo entre el sujeto activo y el sujeto pasivo sobre ciertos puntos claves como lo son el valor de la indemnización justipreciada, la validez de la causal de expropiación y las pretensiones objeto de reconvención. En cuanto a la posesión provisoria del bien en la expropiación, esta responde a necesidades intensas de ejecución pública. Así lo dispone el artículo 530 del Código Procesal Civil, en el que puede pedirse en cualquier estado el proceso después del saneamiento procesal, exige acompañar el certificado de consignación por el importe del justiprecio, impone una contracautela legal del 25% del monto consignado y la apelación contra este auto que la concede no tiene efecto suspensivo, salvo que en el proceso se discuta la causal de expropiación. La prueba en el proceso de expropiación. Esta se divide en dos. La primera es la prueba documental, que interviene en copias autenticadas de las disposiciones legales autoritativa o dispositiva y ejecutora de la expropiación, copia certificada de los asientos registrales del bien por expropiar, documentos técnicos de identificación y evaluación del bien, tasación debidamente motivada del bien comercial, la comunicación mediante la cual el sujeto activo ofrece un monto por la indemnización justipreciada, compensación de daños y perjuicios y certificado de consignación de la indemnización justipreciada. Y también está la prueba pericial, que se trata sobre la pericia sobre la evaluación del bien o bienes a expropiar. En cuanto a la audiencia de pruebas, esta está estipulada en el artículo 526, que en defecto del acta de conciliación y cuando el demandado hubiera ofrecido como medio probatorio la pericia del valor del bien,
La audiencia de pruebas no se realizará antes de los 10 días ni después de 20 días contados desde el saneamiento procesal. Abandono o caducidad de la expropiación. Esta está estipulada en el artículo 531 del Código Procesal Civil, que define supuestos de caducidad del derecho de expropiar: el no iniciar el procedimiento expropiatorio dentro de 6 meses después de la publicación o notificación de la norma que inicia la ejecución de la expropiación, y no terminar el proceso judicial de expropiación dentro de 7 años desde la publicación de la resolución suprema correspondiente. Efectos de la expropiación. La propiedad se extingue por expropiación, según el artículo 968, inciso 3 del Código Procesal Civil. La adquisición de propiedad realizada dentro del marco de la ley número 27117 extingue todos aquellos derechos reales y personales que resulten incompatibles con los fines de la expropiación. Las enajenaciones por causa de expropiación quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación de todos los tributos que graven transferencias. Contenido y ejecución de la sentencia de expropiación. Según el artículo 528 del Código Procesal Civil, se devuelve la diferencia entre la indemnización fijada y lo ya pagado. Si no se cumple, se ejecuta la garantía. También el demandante debe consignar en el Banco de la Nación la indemnización actualizada y un monto para gastos. En caso de posesión provisoria, se descuenta lo ya consignado. Así también el expropiado debe firmar los documentos de transferencia y entregar la posesión. Si no, el juez lo hará en rebeldía. Las oposiciones del expropiado sobre indemnización o documentos son resueltos en 3 días con apelación y sin efecto suspensivo. Y en caso de apelación, el juez puede exigir garantías para reembolsos. Los plazos de entrega son de 90 o 180 días en predios rústicos, 60 a 90 días en urbanos y 5 a 10 días en muebles. Costos procesales y demás gastos en la expropiación. La primera disposición complementaria de la Ley 27117 atribuye al sujeto activo todos los costos de la expropiación, ya sean costas procesales, gastos notariales y registrales, honorarios de peritos y entre otros. Reversión o retrocesión de la expropiación. El artículo 532 del Código Procesal Civil establece que si en 12 meses desde la terminación del proceso de expropiación no se usa el bien para el fin previsto, el propietario puede pedir su reversión pagando la indemnización y reclamar daños. En proyectos con bienes de varios dueños, el plazo empieza después del último proceso expropiatorio y tras la sentencia favorable, el solicitante debe depositar el monto recibido en 10 días. El derecho a pedir reversión vence a los 3 meses después del plazo inicial. Nulidad de la expropiación. Según la Ley 27117, en su artículo 23, señala que el sujeto pasivo de la expropiación puede demandar judicialmente la nulidad de la expropiación cuando ésta no haya sido dispuesta conforme a lo establecido en los artículos 3 y 4 de la presente ley. Y bueno, como conclusiones, el proceso judicial de expropiación es una herramienta legal fundamental que permite al Estado adquirir bienes para el interés público, garantizando a la vez el respeto de los derechos de los propietarios mediante un procedimiento justo y transparente. Asimismo, su correcta aplicación asegura el equilibrio entre el bien común y la protección patrimonial individual, reafirmando los principios de legalidad y debido proceso en el ámbito jurídico. Gracias.